¿Qué es la lógica? Una ciencia filosófica. Pero a pesar de lo que dicen algunos libros, no se encarga de la estructura del pensamiento. Vamos a hablar de eso y de otras características muy particulares de nuestra disciplina que la hacen tan importante en todos los campos del saber. Bienvenidos estudiantes, profesores y ciudadanía a nuestras clases de filosofía. Iniciamos los trabajos sobre la lógica. Primero con este video en el que vamos a hacer una introducción a su historia y concepto, y luego seguimos con el video sobre los conceptos. Soy el profesor Daniel Oviedo Sotelo. Es un gusto tenerlos en nuestra clase. La lógica surgió en dos continentes, más o menos en la misma época, en el siglo IV o V antes de la era común. Estamos hablando de la India, donde dos escuelas hinduistas la trataron, de China, y también hablamos de Grecia. Sus antecedentes más importantes estarían en Parménides, quien había formulado el principio de identidad. Hoy decimos el ser es idéntico a sí mismo. Parménides nos hablaba de que el ser es y el no ser no es. También la escuela estoica con Euclides de Megara y Platón habían trabajado la lógica informal. Y finalmente nos encontramos con Aristóteles, quien asimismo se consideraba, y por parte de la posteridad, como el inventor de la lógica formal. De hecho, él sienta las bases para lo que hoy se conoce como lógica tradicional o aristotélica. Sus escritos sobre los silogismos y otros temas tienen plena vigencia. Andrónico de Rodas, quien compiló y organizó las obras de Aristóteles, había llamado órgano al conjunto de textos sobre esta materia, ya que la lógica es un instrumento. Etimológicamente, el término lógica proviene del griego logos, que significa palabra, pensamiento o razonamiento. Por tal motivo, algunos ya habrán notado que el nombre de algunas ciencias terminan en logos o logía. Ahí tenemos a la psicología, a la noxiología, a la zoología, entre otros tantos. Pero la lógica en sí, ¿qué es? Es una parte de la filosofía ubicada o relacionada a la teoría del conocimiento, pero a diferencia de las otras disciplinas filosóficas es de carácter formal o simbólico. Estudia a los razonamientos. De eso se encarga. Específicamente de las inferencias. Inferencias decimos cuando pasamos de las premisas a la conclusión. O en términos más sencillos, recibimos cierta información a través de la experiencia, la investigación, la vida cotidiana, y a partir de esa investigación inferimos o sacamos conclusiones. Eso sería un razonamiento, que es el principal objeto de estudio de la lógica. La llaman el órgano, en griego instrumento, porque sirve para todas las demás ciencias, prácticamente todas las que existen, y todas las ramas de la filosofía por ello precisan de la lógica para su desarrollo. Veamos ahora de qué se encarga la lógica. Tenemos al objeto material y al objeto formal cuando analizamos cualquier ciencia, y en nuestro caso serían tres los materiales. En primer término, los conceptos. También tenemos a los juicios, que se forman mediante la relación entre conceptos. A su vez, la relación entre juicios produce los razonamientos o raciocinios. Estos serían los componentes principales que vamos a trabajar en la lógica, y son llamados por Jacques Maritain operaciones del espíritu, los principios de la lógica. Dijimos al comienzo que la lógica no trata acerca de la estructura del pensamiento. De hecho, los sueños o pensamiento onírico, el inconsciente, el pensamiento religioso no son objeto de la lógica, sino solamente el pensamiento racional. De ahí el error que aparece en algunos textos, ya que la psicología, psiquiatría, neurología, logopedia y lingüística estudian también al pensamiento en sus otras facetas. Lo que nos interesa en la lógica como objeto formal u objetos formales serían los principios, leyes y estructuras de los razonamientos. Específicamente nos interesa determinar la corrección y validez de estos, o de las inferencias,
y en lo posible llegar a saber qué tanto grado de verdad existe o no en nuestros razonamientos. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre la lógica. Aquí abajo van a encontrar el enlace para la siguiente lección que trata acerca de el concepto. Favor, continúa aprendiendo.